Con Alejandro Fonseca, directamente desde Madrid, sobre todo esto que está sucediendo en Ucrania. Alejandro, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy preocupado, la verdad es que os confieso, Raúl y Judith, que no he podido dormir esta noche. He seguido todo el conflicto en directo y la verdad muy preocupados a nivel europeo y a nivel mundial porque esto puede escalar muy rápido. Claro. Bueno, la intención es, conocidos los hechos, tratar de entender la importancia geopolítica de este problema. Habida cuenta, por ejemplo, del factor China, que ahora se menciona incluso que a lo mejor podría tomar una actitud similar con Taiwán, pero esa es una especulación. Digo, en este marco de las relaciones mundiales, ¿se está reconfigurando el poder mundial, Alejandro? Absolutamente, absolutamente. Y no es ninguna tontería pensar que eso puede pasar en Taiwán, porque simplemente hace unas semanas veíamos cómo China y Rusia se comprometían a crear el gaseoducto Fuerza de Siberia 2, con lo cual la dependencia del mercado europeo por parte de Rusia va a ser mucho menor, y esa es una cosa que le va a ayudar contra las sanciones que va a imponer Europa y que está imponiendo, que son las más duras que se han visto en toda la historia, ¿no? Y sin duda se está creando un eje ruso-chino que va a reconfigurar toda la hegemonía mundial. Ahora mismo está muy visible la debilidad de la OTAN, la debilidad de Estados Unidos, que estaba buscando este conflicto. Sin duda lleva años armando Ucrania, lleva años financiándolo, lleva años promoviendo la guerra. Los medios occidentales de comunicación han estado promoviendo esto y hasta cierto punto, sin defender la actuación de Putin, que obviamente la condeno, como condeno cualquier guerra imperialista, han estado arrinconando militarmente a Rusia hasta el punto de que no le ha quedado hasta cierto punto más que esta medida. Pero bueno, volviendo al tema de China, es imprescindible que China en los próximos meses seguramente vamos a ver algo con Taiwán, porque igual que Rusia no ha podido estar esperando mucho, porque cuanto más esperaba más se armaba Ucrania, y eso era muy malo para la estrategia de Putin, pues tampoco puede esperar mucho China para atacar Taiwán. Y sin duda muchos analistas especulábamos hace tiempo que esto que está pasando en Ucrania era razón sine qua, era imprescindible para desviar fuerzas del Pacífico Sur y así poder atacar Taiwán, porque Taiwán está muy bien defendida, Taiwán tiene sistemas antiaéreos muy importantes, y China todavía no tiene todos los portaaviones que necesita. Tiene uno y tiene otro en construcción, y aunque tiene destructores y tiene sistemas balísticos muy potentes, la verdad es que una invasión terrestre y anfibia sería muy costosa y tampoco puede permitírselo por Xi Jinping por el tema de la popularidad interna, ¿no? Pero sin embargo hemos visto hace meses que cazas J-16 entran en el espacio aéreo taiwanés, que esto no debería sorprendernos porque Taiwán es China y el separatismo taiwanés apenas tiene reconocimiento internacional, es más, cada vez pierde más reconocimiento. Veíamos a Nicaragua, que se lo retiró recientemente, veíamos que se lo retiró en 2018, y en cambio Argentina ha sido históricamente firme a reconocer Taiwán. Ni siquiera Macri se negó a reconocer Taiwán, y con el recibido altos cargos militares chinos en 2019 se comprometió a reconocerla. Y bueno, como decía, hace meses que algunos analistas tenemos la impresión de que este conflicto era necesario para lo que va a suceder muy posiblemente en China. Pero ¿por qué es tan importante Taiwán para China? Bueno, porque es el mayor productor de microchips y semiconductores del mundo. Y eso no solamente es imprescindible para el sistema computacional, informático chino, que es muy elaborado, muy avanzado, que rige todas las facetas de la vida diaria para una persona china, y también para garantizar su gran apuesta, el ciberyuan, la única criptodivisa propia china y que es la única que está permitida en todo el país después de la prohibición de las demás. Pero hay algo más importante que eso, y es que los chips y los semiconductores son imprescindibles para que China alcance la supremacía militar. El 6G ya es una realidad en China, y el mes pasado fulminaron el récord mundial de 1 terabyte por segundo, y gracias a esta velocidad es que han puesto en órbita un arma imparable y que según el Pentágono viola las leyes de la física. Hablo de un arma hipersónica espacial que alcanza velocidad Mach 5, es decir, 5 veces la velocidad del sonido, y que es indetectable y que tiene capacidad nuclear. Por lo tanto, es incapaz de ser parada y puede atacar desde cualquier punto del mundo simplemente con una reentrada hacia la órbita. Ahora, Alejandro,
Volviendo específicamente a este tema que se nos antoja como muy complejo, este conflicto entre Rusia y Ucrania, y atendiendo a lo que plantean los analistas internacionales, de justamente por esta complejidad, las analogías militares con las guerras del siglo XX pueden no ser acertadas. En este caso, se dice que las tropas de la OTAN no entrarían a Ucrania porque no forma parte de esa alianza, y que Ucrania cuenta con el sostenimiento de Occidente, pero no con su intervención directa. ¿Cómo estás viendo este tema vos? Bueno, se está viendo como lo que realmente es, que Occidente ha estado promoviendo una guerra entre Ucrania y Rusia durante estos 8 años, pero a la hora de la verdad la han dejado abandonada a su suerte y no piensan intervenir de ninguna manera, porque efectivamente, como bien dice Judith, no es un país que está acogido al Tratado del Atlántico Norte. Si hubiese una intervención solamente podría ser ilegal, como la que hubo en Yugoslavia, por ejemplo, que también, recordemos, fue una intervención de la OTAN ilegal, que violaba los fundamentos de la ONU y de la propia OTAN, y sin embargo se hizo. Y por eso, ahora Estados Unidos lo que está viendo es qué es lo que va a pasar. Y ahora lo que están consiguiendo es seguramente que la OTAN se vuelva a revitalizar después de los duros golpes que le dio Donald Trump, que recordemos que quería destruir la OTAN, quería que cada país pagase más, o si no directamente desintegraba. Él pensaba que Estados Unidos estaba haciendo demasiado esfuerzo económico en mantener la alianza. Entonces ahora lo que estamos viendo es que hay un movimiento de pizza sobre Ucrania, que Kiev va a caer muy posiblemente en unas horas. Ya están atacando hace horas de Bielorrusia y tal. Y bueno, es muy posible que se ponga un gobierno títere, pero no hace falta necesariamente de que haya una ocupación permanente de Ucrania, sino más bien parece un escenario que será como el de Georgia en 2011, en el que luego seguramente se retirarán las tropas rusas. Claro. Pero Estados Unidos seguramente lo que estaba buscando es tener un pretexto para volver a rearmarse, y también la cuestión de la popularidad de Biden era muy importante con esto. Pero yo quiero hacer una reflexión, y es que ¿por qué cuando, por ejemplo, Estados Unidos ha reconocido el Sáhara como territorio marroquí, no ha habido sanciones ni discursos incriminatorios contra Estados Unidos y contra Marruecos por hacer estas acciones? O como, por ejemplo, cuando la OTAN, como he dicho, invadió a Yugoslavia y la bombardeó y reconoció la independencia de Croacia, que también era separatismo en ese momento, allí nadie puso el grito en el cielo. Sin embargo, ahora todos hablamos de invasión rusa, todos hablamos del escándalo que es esto, y sin duda que nadie quiere la guerra, y sin duda que esto es una agresión imperialista y una guerra de tablero de ajedrez entre potencias. Pero es muy muy feo el doble rasero que hay en los medios de comunicación y el criterio sesgado que hay en torno a este tipo de acciones. Alejandro, yo decía hace un rato que hay múltiples interpretaciones, datos, informaciones y análisis ante hechos tan espectaculares como este, y uno de los hechos por el que yo me preguntaba es por lo que suele ocurrir muchas veces con las declaraciones de guerra, las acciones de guerra, y que son las promociones que hacen los fabricantes de armas, los señores de la guerra, como se los conoce, y que tal como existen en Estados Unidos, evidentemente también existen en otros países del mundo, y nada menos que en Rusia, evidentemente por el poderío que tiene. ¿Entran a jugar este tipo de factores también? Venimos de una pandemia, la necesidad de revitalización de algunos países por la situación económica, tratando de buscar otras aristas, ¿no? Sí, sin duda. El capitalismo nos demuestra que siempre que ha tenido una crisis muy aguda, ha necesitado una guerra mundial. La gente ya no se acuerda ni siquiera de cuáles fueron los motivos reales de la Primera Guerra Mundial, pero fue todo un montaje, el asesinato del archiduque Carlos, simplemente porque estaba en una tremenda recesión Europa en ese momento. Y ahora todo indica también que hay similitudes con episodios anteriores. No podemos olvidar que los oligarcas, grandes amigos de Putin, varios de ellos son productores de armas, y que gran parte de la producción del Producto Interior Bruto ruso depende no solamente de la creación de armas, sino también de su exportación, que por ejemplo ahí en Latinoamérica lo hemos visto como Venezuela compraba los sistemas de arma S-400 o etcétera, o como incluso
Argentina, ¿no? Ha estado comprando también material bélico chino. Es decir, claro que por aquí hay una puja también por los mercados militares y también por los puntos geoestratégicos del mundo. Al fin y al cabo, Ucrania es la teoría Mackinder, que ha demostrado no quedar tan obsoleta, ha demostrado que dominar el centro de Europa siempre te da la hegemonía y sin duda también es una forma de salir de los problemas de popularidad que tienen los distintos gobiernos. Claro, porque nos meten a todos en otras preocupaciones, en temas superiores, como es el impacto que tiene esto en la subjetividad y la cuestión de la disparada del miedo. Y por otra parte, otro aspecto precisamente tiene que ver con las consecuencias económicas, tanto para Rusia, desde el planteo que pueda haber desde la Unión Europea, cuanto el impacto que esto puede tener en otras regiones del planeta, incluso a nosotros como Argentina, en cuanto nos afecte. Bueno, Argentina ahora mismo debería subir las retenciones y hacer una política de venta mucho más agresiva, porque igual que en 1924 durante la Primera Guerra Mundial básicamente y en posteriores durante la Segunda también, se benefició de la exportación del agro. Ahora va a ocurrir exactamente lo mismo, pero por otro lado va a haber un ajuste de inflación que se va a elevar y se va a notar también en los países de Latinoamérica y en países como Argentina, que ya sufren una inflación galopante. Si no se hace ese ajuste a tiempo, puede que la situación impacte, porque estamos viendo que, por ejemplo, recordemos, Ucrania es el granero del mundo y de Europa principalmente. Hay precios que de la noche a la mañana han subido, por ejemplo, el trigo ha subido un 40%, la avena ha subido un 60%, claro. Y eso repercute en toda la cadena de producción. Muy bien. Alejandro, un gran abrazo, muchas gracias y ojalá allí por la cercanía europea te retorne la calma y la tranquilidad para ustedes y por supuesto para todos. Un gran abrazo, Muchas gracias. Un saludo, Judy y Raúl. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Así que Alejandro Fonseca, nuestro columnista especializado en política internacional y particularmente en esta zona del conflicto del mundo. Hace muchos años que Alejandro Fonseca investiga toda esta situación. Incluso me contaba Judith, cuando intercambiábamos opiniones sobre este tema, que había sido testigo del ataque de matones enviados por la Embajada de Ucrania, de la Embajada de Kiev a la Universidad Nacional de Madrid. Son unos nenes los ucranianos, digamos, no vas a creer que son carmelitas descalzas. Hay fotos haciendo los símbolos nazis y los saludos y todo, ¿no? Sí, bueno, y además, por otra parte, la caracterización que por estas horas podemos hacer de quien ejerce el poder ejecutivo, que ha hecho personajes atroces como actor, que vos lo ves y decís, ¿cómo puede ser que este hombre sea hoy el presidente de un país? El sol se va apagando, pero la actualidad del país sigue encendida. Nosotros te ayudamos a analizarla. La vuelta a casa. Periodismo con compromiso.